tal, people? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar mirando cómo trazar niveles em, cercanos a nuestro precio, ¿verdad? Niveles importantes y zonas importantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia de las zonas y los niveles? Pues los niveles son, digamos, estos puntos de acá. Esto es un nivel. Esta línea es el nivel. ¿Y qué es la zona como tal? La zona como tal puede ser, digamos, una parte donde el precio ha rebotado numerosas veces, pero como tal no es un punto claro, ¿sí? No es un punto claro el precio, sino es una zona en donde, digamos, esto es una zona, digamos. Un ejemplo, digamos, estas dos líneas, entre en este punto, todo este punto aquí, pues es una zona, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos para ver las zonas y los niveles más claros? Vámonos a velas de 15 minutos, velas más grandes para ver los niveles más claros. De primer plano, pues ya vemos que estamos en una tendencia alcista. Ya sabemos que el mercado es muy tendencial, entonces ya vemos que estamos en un canal, sabemos que estamos ya en un canal, ¿verdad? Niveles importantes cercanos al precio, este punto, estos puntos. ¿Por qué? Porque el precio llegó a este punto, lo utilizó como resistencia, nuevamente este punto lo utilizó como resistencia, aquí lo rompió y en este momento lo está utilizando como apoyo. Entonces ya sabemos que es una zona de polaridad, entonces sabemos que ya es un nivel fuerte, hay niveles fuertes, perdón, y es una zona fuerte. Listo, entonces vamos a ver las de 5 minutos para ver niveles cercanos en los que estamos viendo. Vemos que aquí acaba de pasar a la otra vela. ¿Qué niveles podemos trazar acá? Vemos aquí este nivel, vemos que aquí lo utilizó, aquí rebotó el precio, aquí nuevamente y aquí nuevamente, ¿sí? Entonces nuevamente es una zona de polaridad. Vamos a un minuto. Listo. ¿Qué otros niveles podemos ver cercanos para poder trazar? Vemos este punto, pero no lo estoy viendo, que puede ser muy relevante. Fijémonos, vámonos a 5 minutos para verlo de manera más clara. Sí es un nivel relevante. Este punto, esta zona, nuevamente lo vemos, que lo utilizó aquí como resistencia y aquí como soporte. Listo, vámonos ya a velas de un minuto. Vemos que el precio está atravesando todas estas, ya está atravesando nuestro nivel, está llegando aquí a la punta de esta pequeña tendencia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esperar. ¿De qué manera? Ya vemos que está el precio, llega con un momentum muy fuerte, vemos tres velas muy fuertes, entonces es muy probable que aquí el precio quiera seguir rompiendo. Vamos a ver al gráfico de velas de qué manera está llegando la vela a este punto. A ver, vemos que aquí empieza el comprador, se queda un poco fuerte el latigazo, se queda en este punto, entra el vendedor fuerte con un retroceso profundo. Vemos que el comprador avanza, ya le cuesta un poco más, llega a este nivel y vemos que el vendedor empieza a responder nuevamente el nivel, el vendedor responde. El comprador trata de avanzar lento y se queda. Si se fijan, entonces vemos que el precio ya le está costando pasar en este punto. Nuevamente el comprador trata de avanzar, vendedor sigue activo, fuerte latigazo hasta este punto y vemos que empieza a tomar un poco más el control el vendedor. Por ende, por eso la próxima vela vemos que quedó bajista, si se fijan. Listo. Entonces veíamos en este punto que lo que veíamos, tres velas de aparente fuerza. No aparente fuerza, perdón. Esto es una vela de aparente fuerza, porque nos está llegando a un nivel en donde ya nos dimos cuenta que es un nivel de polaridad, porque en este punto lo utilizo como soporte, en esta parte más atrás lo utilizo como resistencia. Entonces ya sabemos que es un nivel en donde el precio va a estar interactuando, se va a quedar generando ya sea una pequeña consolidación para querer seguir subiendo o una consolidación nuevamente en este punto para seguir bajando, ¿verdad? Entonces fijémonos aquí que estamos viendo nuevamente, entonces ya vemos que el precio se está quedando en una consolidación en este punto. Actualicemos aquí el nivel. Vemos aquí que el precio está en una pequeña consolidación, incluso en la vela. Es que el comprador entra, vendedor, el comprador se queda. Vamos a ver de qué manera.
Aquí vemos que el precio nos está generando que otro patrón de velas, un patrón killer. Patrón killer muy bien llamado por el grupo de LMTA, ellos le llaman el patrón killer. También pues se le dice vela, sí, vela verde, vela roja, vela verde, vela roja. Vela gira, vela gira, vela gira, vela gira, vela gira, ¿sí? Patrón killer lo que quiere decir es que es una vela verde, vela roja, vela verde, vela roja, una vela verde, posiblemente aquí nuevamente una vela roja. ¿Por qué? Porque cuando estamos en niveles así importantes, en zonas, perdón, importantes y niveles también, no los quiero confundir, los niveles ya como les dije, los niveles son estas líneas y las zonas es este rango de acá. Entonces por eso en esta zona, en estos rangos, es en donde el precio puede generar estas consolidaciones y es muy probable donde se genere este patrón de vela verde, vela roja, vela verde, vela roja, vela verde, vela roja. Entonces, aquí me disculpan, se me apagó el micrófono en ese punto. Pero entonces, ¿qué es lo que yo estaba empezando a analizar? Yo estaba esperando que el precio me quedara en alguno de los dos niveles que tenía marcado con las líneas azules, ¿verdad? Aquí veo que el precio me quedó en la mitad del canal, entonces yo lo que estaba esperando es que el precio me quedara entre alguno de estos dos niveles, para ya sea tomar un giro en la parte superior hacia abajo o en la parte inferior hacia arriba. Pero entonces, ¿qué fue lo que vi? En el momento de la vela, vi que la vela tenía más fuerza bajista, por eso tomé la operación hacia abajo. Pero entonces ya van a ver cómo quedó el resultado en este punto. Me quedo en cero, precisamente porque me abrió con un gap, si se fijan en este punto. Entonces en este punto prefiero pasar de divisa, pasar a otra divisa y empezar a marcar nuevas zonas y analizar nuevas zonas. A ver, entonces, ¿qué vemos aquí? Vámonos a velas primero de 15 minutos para ver los niveles más claros. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí en este punto? Estamos viendo este nivel del precio, vemos que aquí rebotó. Aquí también lo utilizo como soporte, aquí como resistencia. Aquí nuevamente también ha estado interactuando mucho. Aquí que estamos viendo un número redondo. Entonces ya tenemos aquí una zona donde el precio nos puede interactuar. Listo, vámonos a 5 minutos para ver qué otras zonas un poco más cercanas podemos trazar. Bueno, en este punto aquí podemos trazar otra línea. Aquí justamente donde está. Fíjense aquí cómo nos genera un rango sobre este nivel. Si se fijan, aquí interactúa varias veces el precio, aquí en estas otras velitas, aquí con esta mecha, aquí nuevamente. Listo, ya vamos a 1 minuto. Listo, entonces fijémonos de qué manera nos puede llegar el precio en esta zona, para ver si podemos tomar aquí una reversión. En este punto vemos que está trazando este nivel. Bueno, nuevamente me voy aquí a 5 minutos para trazar esta zona más arriba, una zona objetivo más arriba. Entonces fijémonos, aquí vemos que el precio no, cuando vemos que el precio no está muy claro, no hay niveles demasiado claros, pues nos vamos a velas más grandes. Entonces, si se fijan, ya en 15 minutos la vemos un poco más clara. Aquí el precio rebotó con esta mecha en este punto, aquí nuevamente con esta mecha, y al parecer, fíjense, aquí esta mechita que nos dejó acá y esta otra que nos dejó acá. Esta es otra zona. Vemos que el precio rebotó muy fuerte desde ese punto, ¿verdad? Entonces nuevamente ya tenemos niveles donde el precio está respetando. Listo, entonces vámonos al euro USD en el gráfico de línea. Vemos nuevamente que aquí nos quiere empezar a generar el patrón de la gira. Entonces aquí ya estoy viendo que el precio está perdiendo un poco de fuerza en este punto. Aquí sí un poco con un poco ya de más claridad tomo la operación, viendo de qué manera me está llegando la vela en ese punto. Dejemos que termine la vela y les explico el por qué, qué es lo que vi en la formación de la vela para tomar la operación a la baja.
Listo. Entonces, ¿qué fue lo que vi yo en la formación para querer tomar el giro en este nivel y en esta zona? Entonces, fijémonos, ¿cuál es la velita? Listo, es esta. Es esta, no es esta. Listo, entonces, ¿qué estaba viendo yo? Aquí yo estaba viendo cómo el comprador entra y se queda por al menos unos 3 segundos. Trata de seguir avanzando, inmediatamente vendedor le responde y se queda en este nivel. Avanza con fuerte latigazo, vemos nuevamente que aquí el vendedor le responde. Entonces ya vemos que el vendedor está activo, ¿verdad? Aquí nuevamente, ¿qué hace? Fuerte latigazo y vemos que nuevamente se queda. Entonces ya en este lapso, en unos que pongámosle un poco más de 15 segundos, 18 segundos, vemos que el precio desde que avanza, desde que el comprador avanza, no estamos viendo avances irregulares. Y vemos que el vendedor está activo, está respondiéndole. Cada que trata de avanzar, le responde. Aquí en este punto vemos que se queda. Aquí trata de avanzar, vendedor le responde. Aquí avanza con otro latigazo, nuevamente se queda. Aquí nuevamente trata de avanzar, vendedor le responde. Trata de avanzar y ¿qué vemos? Se queda en este nivel, se queda en un pequeño nivel interno. Vendedor le responde pequeño. Nuevamente latigazo, latigazo, latigazo aquí. Pero entonces, ¿de qué manera fueron estos latigazos? Latigazo fuerte, más pequeño y más pequeñito. Entonces, ¿qué es lo que yo empiezo a ver ya en todo este movimiento? Sí, el comprador está avanzando, pero ¿de qué manera es que está avanzando? Está avanzando de manera muy irregular, se está quedando. Entonces, hasta este punto yo ya me estaba fijando de que el comprador estaba avanzando de manera un poco desesperada. En este punto nuevamente se queda, trata de avanzar, vendedor empieza ya a avanzar más profundo. ¿Qué vemos en este punto? Comprador avanza de qué manera, chiquitico, 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 quedándose nuevamente en este nivel. Vendedor sigue activo, trata de avanzar, nuevamente se queda en este nivel, vendedor sigue ahí respondiéndole, se queda en un punto de nivel redondo, en un nivel de número redondo. Ya estaba yo fijándome de que el patrón killer se estaba empezando a dar, estamos en un nivel, en una zona importante. Entonces, con un poco más de claridad ya tomé la operación a la baja. Perdón. Entonces, si nos fijamos, para no dejar el video más largo, que ya se me fue en las divisas anteriores, me puse a revisar demasiado, no debía haberme quedado ahí tanto tiempo, pero bueno, quería mostrarles cómo es que cuando trazamos los niveles y las zonas importantes, bueno, sigo diciendo zonas importantes, niveles importantes, pero sí, o sea, son niveles y zonas importantes. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que el precio llegue en ese punto, lo utilice como resistencia y en otro punto lo utilice como soporte, ya me está queriendo decir de que hay una polaridad, de que el precio está interactuando en ese punto, de que el precio está activo en ese punto. Entonces sé de que en esos puntos puedo tomar, especialmente yo aquí lo que estaba buscando era eso, buscar giros, ya sea a favor de la tendencia o en contra de la tendencia, como en este punto. Pero tomar giros en niveles, aquí, en niveles en donde el precio me estuviera interactuando. Entonces, bueno, espero les haya gustado, les haya servido un poco. Siento que me extendí sí, bastante, la verdad, pero siento que es de utilidad mostrándoles desde el nivel de cómo empezamos a analizar, cómo ver los niveles de manera más clara, yéndonos a velas más grandes para ver los niveles más claros. Nuevamente regresando a las velas de un minuto para observar de qué manera está llegando la vela a los puntos que ya tenemos trazados, que ya sabemos que va a haber interacción en esos puntos. Irnos a la vela, a la formación de la vela, de qué manera nos llega la vela. Entonces lo que estamos esperando, como en este punto nos fijamos, es de que el precio nos llegara con debilidad, nos llegara con un poco de desesperación, con un avance irregular para tomar nuestras operaciones. Entonces, bueno, sin nada más que decir, espero nuevamente les haya gustado. Espero que se suscriban, le den like, lo compartan con colegas, activen la campanita, que todo eso me anima a seguir haciendo este tipo de contenido, porque sé que a muchos les ayuda en el proceso, así como me ayudó a mí. Entonces, pues nada, chicos, chicas, nos vemos en el próximo video. Chao.